Bueno, chicos, 5 y 6, vamos a dar inicio. Esperemos que el resto de los compañeros se vayan conectando en la medida en la que la clase vaya avanzando. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Ayer nosotros trabajamos una serie de ejercicios con respecto a unos documentos administrativos. ¿Cuáles fueron esos documentos que nosotros trabajamos en el día de ayer, Loraine? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Angélica. Loraine, ¿cuáles fueron esos documentos que nosotros estuvimos trabajando en el día de ayer? Las circulares, profe. Ayer estuvimos trabajando las circulares. Muy bien. Zenaida, ¿qué decíamos nosotros ayer con respecto a las circulares? ¿Se la podemos enviar a una sola persona? No, señora. Entonces, Tienen que ser ya sea algún departamento de la empresa o a todos los empleados. ok, perfecto. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Dime, Zenaida. No sé si a las circulares se le pone membrete y por eso no le he enviado la tarea porque no sé. ¿No sabes si a las circulares qué, mi niño? Se le pone membrete. Claro, acuérdense que yo eso se los... por cierto, una de las compañeras me escribió preguntándome eso, Natalie, me escribió preguntándome si a las circulares se le colocaba membrete y le expliqué, le dije, claro, recuerda que ayer en clase yo explicaba que todo documento que es emitido por la empresa, es decir, por una persona jurídica, tiene que llevar membrete. Ahora, las circulares, a diferencia de las certificaciones y las constancias, si ustedes emiten una circular y la circular no tiene membrete, esa circular no pierde la validez, es decir, el factor legal igual se mantiene. A diferencia de las constancias y las certificaciones, que para que tengan un valor, para que ese documento realmente sirva como documento probatorio, tiene que tener un membrete. En este caso, cuando se trata de circulares, por disposición de normatividad y CONTEP debe tener un membrete, puesto que es un documento emitido por una persona jurídica, entiéndase la empresa. Pero si no se le ubica un membrete o no se le coloca un membrete, no pierde la validez. ¿Oíste, Zenaida? Y eso va para todos los que están en la sala. Todo documento que es emitido por la persona jurídica, entiéndase la empresa, debe siempre llevar un membrete. Si por la razón que sea no tiene membrete en el momento, a menos, repito, que sea una constancia o una certificación, eso no hace que el documento pierda su validez. Pierde carácter organizacional por aquello de la presentación, pero el factor legal se sigue manteniendo. ¿Oyeron? Ok. Con respecto a lo que trabajábamos ayer, decíamos entonces, a ver, Manuel, ¿una empresa le puede pasar una circular a otra empresa? No. Ok, muy bien. Una empresa no le puede pasar una circular a otra empresa. ¿Se acuerdan que les explicaba que las circulares son documentos de carácter interno para el manejo de información de la empresa, que pueden ser de carácter externo cuando esa empresa envía ese documento a personal que tiene relación directa con la empresa? ¿Se acuerdan que les explicaba lo que ocurre con las instituciones educativas? Que en las instituciones educativas se le envía circulares a los padres de familia y ellos no están directamente dentro de la institución, pero sí hacen parte de la comunidad académica. Eso ocurre en el caso de las instituciones educativas, ¿ok? Listo, pues. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que debemos recordar nosotros con este proceso que estuvimos trabajando de las circulares en el día de ayer y en el día de antes de ayer. Hoy nosotros vamos a comenzar a trabajar con los memorándum. Como el memorándum tiene varias variables con respecto a lo que es el esquema de redacción, lo vamos a estar trabajando durante el día de hoy, durante el día de mañana y parte de las clases del día lunes, para que nos quede bien esquematizado todo lo que tiene que ver con la parte del esquema, que varía dependiendo del destinatario, dependiendo del remitente, varían los esquemas. De hecho, se utilizan 3 esquemas para trabajar los memorándum. A diferencia de la circular, a diferencia de la constancia, a diferencia de
La certificación que maneja un solo esquema, en el caso del memorándum, ustedes van a estar trabajando en su área de trabajo con 3 esquemas, ¿ok? Voy a suspender la emisión del video para que no les vaya a interrumpir el audio mientras yo les estoy explicando. En este momento, entonces, ustedes tienen allá proyectados en su dispositivo el eje temático con el que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Como les decía al inicio de la clase, hoy vamos a trabajar con el memorando. Lo primero que ustedes deben familiarizarse con ese memorando es algo muy curioso y es la forma como yo puedo escribirlo. El memorando, como es una palabra de origen que proviene del latín, uno lo puede pronunciar de las 2 maneras y se puede escribir de las 2 maneras. Yo puedo escribir memorando o puedo escribir memorándum y de ambas maneras estaría bien escrito y bien pronunciado. Cualquiera de las 2 que ustedes utilicen para hacer el encabezado está bien estipulado o estaría cumpliendo con la normatividad estipulada de acuerdo a la escritura. Asimismo, dentro de ese esquema, vamos a mirar entonces de qué estamos nosotros hablando cuando nos referimos a un memorándum. Exactamente qué es un memorándum. Así como miramos ayer que una circular era un documento informativo y como miramos los 2 días anteriores con las constancias y las certificaciones que vimos que eran documentos probatorios, el memorándum también tiene su propio carácter. Verifiquemos si es probatorio o qué. Dentro de ese esquema, cuando nosotros estamos hablando de memorándums, decimos que son comunicaciones escritas. Esas comunicaciones escritas se utilizan para transmitir información o para transmitir orientaciones o para transmitir pautas. ¿Entre quiénes, profesora? Entre las dependencias internas o externas que pertenecen a una misma empresa. Al igual que la circular, un memorándum no se le puede pasar de una empresa a otra empresa. Los memorándums siempre se pasan entre personal que esté directamente relacionado con la empresa. Pero a diferencia de las circulares, los memorándums tienen un orden jerárquico. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Que los memorándums solamente se pueden pasar de jefes a subordinados. Solamente los jefes pueden emitir y pueden pasarle un memorándum a un empleado. Ese, digamos, que el esquema más general que se tiene dentro de este esquema. Zenaida, no te preocupes, sé que hay algunas zonas en la zona bananera que está teniendo problemas con la luz. No te preocupes. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos hablando de esta escala de los memorándums, lo primero que debemos tener en claro es esa parte. Ya sabemos que es un documento que sirve para todo aquello que tiene que ver con transmitir información, transmitir pautas, orientaciones, pero que siempre es de carácter interno, siempre. Nunca vamos a encontrar un memorándum de carácter externo. Siempre hace parte de la empresa. Profe, pero usted está diciendo que pueden ser dependencias internas o dependencias externas. Claro, porque hay empresas que tienen varias sucursales o tienen una dependencia fuera de la empresa. Eso no quiere decir que esa empresa no le pueda pasar un memorando a ese personal porque no está dentro de sus instalaciones. Basta con que haga parte de sus empleados y que sea un subordinado al cual se le necesite notificar o pasar información o indicarle algunas pautas. El otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de memorándum es que no siempre, y es lo que la mayoría de personas de pronto tienen en su imaginario, que el memorándum se utiliza única y exclusivamente para sancionar o hacer llamados de atención, y no es así. Un memorándum tiene muchas utilizaciones. Una de esas utilizaciones, ¿cuál es, profesora?
informar sobre un hecho en forma breve. Supongamos que se organizó una reunión de carácter urgente y se necesita informarle a un empleado de la empresa. Se le pasa un memorándum indicándole que hay una reunión de carácter urgente, se le especifica cuáles son las razones y en dónde tiene que presentarse. Profe, ¿y no sería mejor una circular? No, porque en este caso yo no le voy a informar a todo el personal de la empresa que se va a dar una reunión. Necesito en particular a un empleado de esa empresa para que se reúna, por decir algo, con la parte directiva de la empresa. También se utiliza para expresar necesidades o requerimientos. Supongamos que al interior de la empresa se requiere que un empleado, uno solo, se quede trabajando horas extras, entonces se le pasa una notificación, se le pasa un memorando indicándole que se va a requerir de sus servicios. Acuérdense que les dije que siempre que eso se vaya a hacer, ustedes tienen que especificar en el documento que las horas extras serán debidamente canceladas de acuerdo al estatuto laboral vigente, para que no vayan a tener ningún inconveniente y no involucren a la empresa en ningún inconveniente laboral. Siempre deben especificar eso. Se puede utilizar para regular o aclarar una situación, tramitar o desarrollar o agilizar un asunto. Necesito que el asistente administrativo de forma inmediata me organice una reunión porque los estándares de venta no los estamos cumpliendo. Entonces llego, le paso un memorándum al señor Fran indicándole como asistente administrativo que por favor me organice una reunión con todo el personal de la empresa y es de carácter urgente. Se la comunico a él para que él proceda a hacer la organización de la misma y él a su vez va a hacer una circular comunicándole a todo el personal. ¿Sí ven cómo funciona el esquema de lo que tiene que ver con los documentos organizacionales? Asimismo, lo podemos utilizar para impugnar o corregir una situación o cuando necesitamos confirmar eventos ocurridos o pendientes. Felicitar si el empleado llevó a cabo una muy buena labor, si de pronto fue el empleado más destacado porque entregó los reportes contables, porque de pronto trabaja en el departamento de marketing, fue el que mejor impulsó la publicidad y el mercadeo de la empresa. Todo eso se puede hacer a través de un memorándum. Asimismo, uno puede hacer llamados de atención, que son los memorándums sancionatorios. El memorándum sancionatorio o el de llamados de atención es el que más se usa. De hecho, por eso las personas cuando escuchan memorándum automáticamente, digamos que se ponen en alerta porque siempre se asocia con llamados de atención, siempre se asocia con esquemas sancionatorios. No es que no se puedan utilizar, de hecho, la naturaleza en sí del memorándum es para hacer llamados de atención y para sancionar. Es el único documento a través del cual se puede hacer. Pero eso no quiere decir que yo no pueda utilizar un memorándum también para hacer cualquiera de los otros esquemas que yo le acabo de mencionar ahorita. Entonces, dentro de ese mismo esquema, cuando nosotros estamos trabajando, ya saben, lo primero que tienen que borrar de su cabeza es que memorándum es sinónimo de llamado de atención, memorándum es sinónimo de que me van a sancionar, ¿no? Memorándum se utiliza siempre y cuando yo requiera establecer una comunicación de forma independiente con alguno de los empleados que hacen parte de la empresa. Para eso nosotros utilizamos el esquema del memorándum. Entonces, dentro de ese mismo esquema, nosotros nos vamos a encontrar con unas partes. Cada documento administrativo maneja su propio esquema establecido de acuerdo a qué? A las normas Incontec, que son las que nosotros venimos trabajando. Entonces, dentro de ese mismo esquema, vamos a mirar primero el componente general. Vamos a hacer como lo he venido haciendo en clases anteriores, cuando comenzamos con un documento nuevo, que siempre les muestro cuáles son todas esas partes generales que el documento tiene y después comienzo a explicarle una a una cada uno de esos ítems
para que ustedes sepan cuáles son las recomendaciones de redacción con base en la normatividad INCOMTEC. Entonces, el primer elemento a nivel general, ¿cuál es? Es el membrete. Al igual que cualquiera de los otros documentos de carácter administrativo con lo que hemos estado trabajando, el membrete aquí en el memorándum se trabaja con la misma escala. Entonces, les decía que dentro de ese mismo esquema, lo que tiene que ver con la parte del membrete, aquí en el memorándum se manejan las mismas características. No vamos a profundizar porque ya esto yo se lo he explicado a ustedes muchísimas veces y ya ustedes lo tienen completamente claro. Ya saben que siempre en un membrete se van a encontrar un encabezado, que siempre en un membrete se van a encontrar un pie de página y se van a encontrar el área de firmas y recibidos, que es la zona 3. Ya saben que en ese membrete va el nombre de la empresa, que no debe ocupar más de 4 centímetros, que dentro de esa misma escala debe ir el acrónimo si la empresa lo tiene y debe ir el NIP. Obligación, el nombre y el NIP. El resto es complemento. ¿Cuáles son los complementos? El logo, el acrónimo o cualquier palabra que identifique a la empresa. Lo que sí se debe tener claro es que siempre la zona 3 es la que debe quedar libre porque ahí es donde se van a colocar las firmas y los recibidos. Ya esa parte ustedes la tienen clarita porque yo se las he explicado ya varias veces, cada vez que damos inicio a cualquier documento. Y en el pie de página ya ustedes saben que ahí sí va dirección, la ciudad donde está ubicada, el teléfono y las redes sociales que en este momento son primordiales al interior de la documentación de la empresa, ¿ok? Asimismo, dentro de esa escala, como nosotros tenemos un membrete, también nos vamos a encontrar acá en el memorando con una identificación del documento. Y miren qué ocurre con esta identificación. Si ustedes observan ahí en el croquis que yo les estoy mostrando, se dan cuenta que la identificación está ubicada en el mismo lugar donde va la de la circular. Sí se dan cuenta que al igual que en la circular, primero va la identificación del documento y posteriormente van los otros elementos que ese documento contiene. Así también nos vamos a encontrar con el código, que ya ustedes saben que este es opcional, va a depender si esa empresa utiliza o no el control interno de lo que tiene que ver con la correspondencia. Posteriormente viene el lugar de origen y seguido de ese lugar de origen viene el bloque donde aparecen los destinatarios, el remitente y el asunto. Miren que en este caso nosotros nos vamos a encontrar con un remitente en la parte superior. Es el único documento donde el remitente tiene para su uso 2 segmentos del documento. Hay una parte superior para el remitente y ahora van a ver dónde está el segundo esquema. Viene el cuerpo del documento que trae un saludo incluido, al igual que en la circular, como yo les explicaba antes de ayer. Viene la línea de despedida que puede ser larga o puede ser corta. Y asimismo, una vez más remitente. Profe, ¿cómo así que remitente 2 veces? Ahora, cuando yo comience a explicarles paso a paso cada una de estas partes, ustedes se van a dar cuenta por qué el memorándum trabaja con 2 áreas destinadas para el remitente y cómo vamos a organizar esa información cuando estemos redactando. Cómo van a hacer ustedes allá en su área de trabajo cuando ustedes tengan que hacer este tipo de documentos, ¿ok? Vamos a adentrarnos entonces en las definiciones y las recomendaciones de cada uno de esos ítems. Profe, ¿cuáles ítems? Los que les acabo de mencionar. Ahí los tienen. Ya sabemos cuáles son todas las partes que maneja un memorando. Una identificación que va en la parte superior, un código, un lugar de origen, un destinatario, un remitente segmentado en 2 áreas, en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos un asunto, un cuerpo del documento, que ahí debo incluir la línea de saludo,
tenemos una despedida y cerramos con el remitente una vez más, ¿ok? Entonces, comenzamos a mirar cuáles son las recomendaciones que tienen cada uno de esos esquemas. Membrete, se las acabo de explicar ahora, son las mismas especificaciones que tiene cualquier documento administrativo. Ahí en la imagen que yo les estoy proyectando en este momento, en sus dispositivos, ustedes lo pueden ver. Hay un logo, nombre, NIT, y en la parte inferior está la ciudad, el departamento, la dirección, un teléfono de contacto y la red social o redes sociales que tenga la empresa, ¿ok? Asimismo, dentro de ese esquema, entonces nos vamos a encontrar con la identificación del documento. Acuérdense que les decía que se conoce como identificación o se conoce como título. ¿Se acuerdan que eso se los dije antes de ayer cuando les hablé de la circular? ¿Cómo se hace la identificación del documento título? Miren en el croquis que yo les estoy proyectando allá en sus dispositivos, miren hacia donde apunta la flecha azul. Siempre se hace con la palabra memorando o memorándum. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo escriban está bien escrito. Lo van a hacer siempre en mayúscula sostenida, lo van a hacer siempre con negrilla y en tamaño de fuente 14. Igual que en la circular, igual que en la certificación, igual que en la constancia. Lo mismo, esta parte no varía. Lo que varía es el letrero que yo le voy a colocar, la palabra que le voy a colocar. Pero las características van a ser las mismas. Fuente 14, mayúscula sostenida, centrado. Siempre lo vamos a hacer dentro del mismo esquema. Profe, ¿y en qué posición ubicamos nosotros la identificación del documento? La vamos a ubicar una vez ya nosotros hemos colocado el membrete, miren el croquis que yo les estoy proyectando ahí en su dispositivo. Una vez ya nosotros hemos colocado el membrete, vamos a dar dos espacios interlineados. ¿Se acuerdan que les he explicado que es un interlineado con el enter? 1, 2 espacios con el enter y proceden a centrar y automáticamente escriben en mayúscula sostenida y en negrilla y en fuente 14 la identificación de ese documento, que en este caso es la palabra memorando. Una vez ya hemos hecho esa parte, entonces viene lo del código. ¿Se acuerdan que esta parte les he explicado varias veces que es opcional, que va a depender si la empresa tiene o no manejo interno y control de su correspondencia? El código, acuérdense que le sirve a la política organizacional de la empresa para saber qué dependencia produjo ese documento, cuántos documentos se han producido durante lo que va corrido de un año, y por lo general ese mismo código siempre tiene asignado el año al que corresponde ese consecutivo. Esto más que todo se utiliza para tener un mejor manejo de lo que tiene que ver con la parte de manejo de archivo y almacenamiento de información y control de información, porque así la empresa tiene mejor control. Profe, pero una vez más, no me canso de decírselo, ¿cómo lo van a hacer? Porque cada empresa maneja su propio esquema. Cuando ustedes lleguen a su empresa donde ustedes van a estar trabajando, lo primero que tienen que preguntar cuáles son las políticas de manejo de información de esa empresa, porque cada empresa tiene un esquema propio para manejar todo lo que tiene que ver con su documentación. Asimismo, entonces también nos vamos a encontrar con el lugar de origen. Si ustedes miran, ese lugar de origen es exactamente igual al de una carta. No varía en absolutamente nada. Siempre va a tener el mismo orden. La ciudad, la coma seguida del departamento, la fecha colocada en número, el mes y el año. Siempre vamos a tener el mismo esquema. Profesora, ¿dónde lo vamos a ubicar? Va a depender
del estilo de presentación que ustedes estén usando. ¿Se acuerdan que ya yo les he explicado cuántos estilos de presentación tenemos? Libardo, ¿cuántos estilos de presentación de documentos administrativos nosotros tenemos? ¿Quién de los que está en la sala, por favor, recuerda cuáles son los que... Yo, profe. Diana. A ver, Diana. Son 3 estilos, profe. 3 estilos. ¿Cuáles son esos 3 estilos, Diana? Bloque extremo, semibloque o sangría y... ¿Bloque cuál? Estilo bloque. Estilo bloque, muy bien. Eso va a depender. Ahora sí recordaste, Libardo, ya sacamos ahí la cucarachita que se nos había olvidado. Listo, pues, ok. Acuérdense que dependiendo del estilo de presentación, muy bien, Diana, del estilo de presentación que yo seleccione para colocar la información, de eso va a depender el lugar donde yo voy a ubicar la fecha y lugar de origen de ese documento, donde voy a colocar el código, que lo único que no va a cambiar de posición siempre son los datos del destinatario y la línea de despedida. Pero dependiendo del estilo que yo utilice, me va a cambiar la posición del lugar de origen, del código y de los datos del remitente, ¿ok? Y que es opcional. Ustedes deciden con qué estilo de presentación quieren trabajar, ¿ok? Listo. Seguimos entonces. Así como nosotros tenemos esta parte del lugar de origen, nosotros también nos vamos a encontrar con la parte de los destinatarios. Y aquí vamos a ir pasito a pasito. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a durar trabajando el día de hoy, el día de mañana y parte del lunes con este documento para que a ustedes les quede claro esta parte? Vamos primero a trabajar la parte teórica y después vamos a trabajar la parte práctica, los ejercicios. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con el destinatario, al igual que en las circulares, acá también utilizamos la preposición para y la hacemos en mayúscula, pero a diferencia de la circular, en el memorándum sí le ponemos los 2 puntos. ¿Se acuerdan que ayer cuando estábamos trabajando la circular decíamos, se coloca la conjunción para en mayúscula sostenida y se le colocan los 2 puntos? No se le colocan 2 puntos cuando son circular, cuando estamos trabajando acá en memorándum, vamos a ponerle los 2 puntos. Entonces, cuando lo vamos a hacer, este tipo de dato, este tipo de ítem, ustedes se van a encontrar 3 formas de referenciar un destinatario. Vamos a mirar cuáles son esas 3 formas. Recuerden, el para lo van a hacer en mayúscula sostenida. Y una vez lo hagan, van a colocarle los 2 puntos. No le van a poner ni negrillas ni cursivas, solamente mayúscula sostenida. Con tamaño de fuente, ¿cuál, profesora? 12, al igual que el resto del documento. El único que va en 14 es el título del documento, solamente. Entonces, comenzamos. Primera opción de destinatario que ustedes se van a encontrar a la hora de redactarla. Es esa opción donde ustedes van a colocar primero la denominación o título de referencia, que ya yo les he explicado. ¿Se acuerdan? Señor, señora, doctor, doctora, ingeniero, abogado, licenciado. Ese título de referencia, esa palabra que ustedes van a utilizar para referirse al destinatario de ese documento. ¿Ok? Entonces, una vez ya yo he ubicado, y miren que lo hacemos con mayúscula inicial. ¿Cuál es la diferencia entre este destinatario, la forma como lo estamos escribiendo, cuando lo hacemos en las circulares? Fran, ¿qué diferencia notas acá con respecto al esquema que estamos utilizando para colocar los datos del destinatario con respecto a lo que hicimos con los datos destinatarios de una circular? Señor, para, primero que todo lleva 2 puntos aquí en el memorando y en la circular no. Y los datos del frente van en mayúscula inicial y lleva el cargo al ladito. Y cuando estamos haciendo en la circular, ¿cómo lo hacemos? Todo mayúscula y el cargo no va al lado.
Exactamente. Esa es así exactamente como lo están notando. Y sin título de referencia, profe. Y sin título de referencia. Exactamente, cuando nosotros hacemos allá en la circular, allá nosotros no le colocamos un título de referencia. Aquí sí tenemos que colocar directamente el título de referencia. Entonces, señorita. Y acá es algo como más personal, allá es como general. Sí, ¿se acuerdan que allá nos dirigimos aquí en Andrea cuando es en una circular? A un grupo en específico. Un grupo en específico. Y aquí es independiente. Aquí es independiente. Exacto. Profesora, ¿y uno puede pasar un memorándum a una dependencia completa? No. Los memorándums se pasan de forma individual. Profe, y si el error fue de toda la dependencia, uno no puede informarle a toda la dependencia y sancionar a toda la dependencia. No. Se hace de manera individual, no se hace grupal. Así el error haya sido grupal, el llamado de atención se hace de manera individual, por escrito. De forma verbal yo lo puedo hacer colectivo, pero por escrito lo hacemos de forma individual. Profe, y no podemos hacer un llamado de atención a través de una circular, no, porque la circular es informativa, no es sancionatoria. ¿Ok? Entonces, así como han notado en este momento las diferencias, cuando ustedes vayan a redactar deben tenerlo en cuenta. 1, es dirigido de forma personal, como lo dijo Andrea. 2, como dice Fran, profe, allá no se utiliza título de referencia. 3, como dice Gisette, profe, aquí estamos trabajando con mayúsculas iniciales y utilizamos una coma y colocamos el cargo. Sí. Ahora, ¿se acuerdan que les dije, no? Hay 3 formas de especificar ese destinatario. Chicos, en un minuto se va a cortar la señal, hacemos lo mismo de siempre. De inmediato se vuelven a conectar que yo activo la sala. Bueno, entonces, opción 1, con tipo de destinatario. Siempre vamos a comenzar con la palabra para, vamos a comenzar con los 2 puntos. Siempre en este esquema, en esta opción, vamos a comenzar con el título de referencia, el nombre de esa persona en mayúscula inicial y vamos a separar el cargo de esa persona con una coma. ¿Ok? Esa es la opción número 1. Ahora vamos a mirar cuál es ese esquema número 2 con el cual ustedes se van a encontrar. El segundo esquema para los memorándum es aquel donde el destinatario vamos a redactar el cargo y la dependencia. La opción número 2, cuando nosotros estamos trabajando con el destinatario. Miren que no hemos salido de los datos del destinatario. La opción número 2 es, vamos a colocar, siempre vamos a comenzar con la palabra para. Eso sí deben tenerlo claro. Siempre van a comenzar con la palabra para, siempre le van a poner los 2 puntos y siempre la palabra para va a estar en mayúscula sostenida. Esa parte nunca va a cambiar sin importar cuál sea el esquema que utilicen, si opción 1, opción 2, opción 3, ¿ok? Vamos a ir así desminuzadito para que cuando la clase termine a ustedes les haya quedado bien clara esta parte con la que estamos trabajando hoy. En el segundo esquema, para redactar el destinatario de un memorándum, miren lo que ustedes van a hacer. Van a tomar el cargo de esa persona y la dependencia a la cual pertenece esa persona. Ese es el esquema como ustedes lo van a hacer. Van a colocar el cargo y la dependencia. En este caso, secretaria general. ¿De qué dependencia? De gerencia. Supongamos que ella fuera la secretaria general del departamento de contabilidad, entonces de contabilidad. Secretaria general de producción, secretaria general de marketing. Es decir, ¿a qué dependencia pertenece ese empleado? ¿Y qué cargo tiene ese empleado? En este caso, cuando ustedes utilicen este formato, entonces al interior del cuerpo del documento, en el primer párrafo, luego de la línea de saludo, van a proceder a colocar el nombre completo de esa persona. Antes de comenzar a redactar
cuál es el contenido de ese cuerpo. ¿Sí me explico? Siempre que no aparezca el nombre del destinatario aquí en la parte superior, seguido después del para, entonces lo van a hacer al interior del documento. ¿Cómo lo hacen, ¿Cómo lo hacemos, profesora? Utilizan el título de referencia seguido del nombre de esa persona y posteriormente proceden entonces a indicar cuál es el motivo o la causa del memorándum. Así como tienen una opción 2, entonces nos vamos a encontrar con una opción número 3. ¿Cuál es esa opción número 3, profe? ¿Y qué se hace ahí? En la opción número 3 nos vamos a encontrar que solamente se redacta el cargo de la persona para secretaria general. Profe, ¿y tenemos que colocar así secretaria general? ¿Podemos colocar la secretaria general? Sí, en este caso se puede colocar los artículos, es opcional. Ustedes pueden decidir si colocan los artículos o no, secretaria general o la secretaria general. Ustedes pueden colocar. Y en ambas opciones, tanto en la opción 2 como en la 3, miren que el nombre de la persona debe referenciarse al inicio, en el primer párrafo del documento. Ahora se estarán preguntando ustedes en la sala, profesora, ¿y de qué depende que yo utilice la opción 1, la opción 2 o la opción 3? Gusto de ustedes. Ustedes van a definir con cuál de los 3 formatos quieren trabajar. Así como yo defino con qué formato trabajo a la hora de presentar la información, si trabajo con bloque, con semibloque o bloque extremo, igual pasa aquí. Yo voy a definir o puedo decidir con cuál de las 3 opciones trabajo. Si quiero colocar al destinatario con todos los datos completos, señora Clara Rodríguez, secretaria general. Eso debo establecerlo cuando lo voy a colocar. O si quiero colocarlo dentro de ese esquema cuando yo estoy trabajando con la opción número 2. ¿Cuál es la opción número 2? Donde voy a colocar el cargo y coloco la dependencia en la opción número 2. O la opción número 3, coloco solamente el cargo que esa persona tiene. Pero lo que sí deben tener claro es que si utilizan la opción 3 o la opción 2, van a poner el nombre de esa persona al interior del cuerpo del documento en el primer párrafo. Eso sí, quiero que por favor lo tengan muy presente. Cuando lo hacen como está en la opción número 1, no es necesario entonces colocar el nombre de esa persona en el primer párrafo, porque ya hicimos la referencia en la parte superior. ¿Ok? Listo, pues. Hasta ahí les ha quedado claro, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferentes formas u opciones que ustedes tienen a la hora de trabajar este esquema, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta con respecto a cualquiera de las 3 opciones de presentación de información? Angélica. No, profe. Listo, pues. Ok. Seguimos entonces. Así como yo tengo 3 formas para presentar el destinatario, para redactar ese destinatario, también nos va a pasar lo mismo con el remitente. Entonces, el remitente dentro de un memorándum se referencia en 2 partes del documento. Siempre se va a referenciar en la parte superior y se va a referenciar en la parte inferior, donde referenciamos todos los remitentes de los documentos. ¿Qué varía de uno a otro? Cuando lo hacemos en la parte superior, que siempre va a ir ahí, vamos a colocar la preposición de en mayúscula sostenida y vamos a colocar los 2 puntos. Y al igual que como ocurre con el destinatario, el remitente también tiene 3 formas de que yo lo pueda referenciar dentro de un documento. Vamos a mirar cuáles son esas formas. Primera forma, vamos a referenciar el cargo, primero el nombre y posteriormente el cargo de esa persona separado por una coma. Ese es el primer formato que nos vamos a encontrar.
Cuando nos encontramos o vamos a hacer uso de este formato, ¿qué pasa con la firma, profesora? ¿Y qué pasa con el departamento al cual pertenece esa persona? Entonces se ubica en la parte inferior. Miren, por favor, ahí en el croquis que yo les estoy proyectando en su dispositivo, diremos primero el de la flecha azul. Flecha azul, ese es datos del remitente completo en la parte superior, donde vamos a colocar el nombre de ese remitente y el cargo que ese remitente tiene al interior de la empresa. Lo vamos a hacer con mayúscula inicial. Lo único que va en mayúscula sostenida es la preposición de. Cuando ya lo hemos colocado, entonces vamos a la parte inferior del documento. Miren donde está la flecha roja. Ahí que vamos a ubicar, donde normalmente se ubica la línea de firma. Ubicamos el departamento al cual pertenece ese remitente y colocamos la línea de firma y la firma de esa persona. Va a ir ubicada en esa área del documento. Opción 1, vuelvo a repetir, del remitente, cuando lo hacemos parte superior, nombre del remitente, más el cargo. Y el cargo lo separamos del nombre con una coma. Así como tenemos esta opción 1, entonces pasamos a la opción 2. En la opción 2, ¿qué datos vamos a utilizar, profesora? ¿Y cómo varía? Entonces, aquí en esta opción vamos a utilizar en la parte superior el cargo y la dependencia. Cargo y dependencia. Y en la parte inferior, entonces, si se dan cuenta que el nombre, vámonos acá a la opción 1, miren que el nombre que estaba acá en la parte superior, en la opción 2, lo vamos a trabajar ahora en la parte inferior. Profe, ¿por qué tenemos que hacerlo de esa manera? Vuelvo y les repito, son esquemas que sugiere el Incontec. No volvemos a colocar acá abajo una vez más, allá arriba Guillermo y acá abajo Guillermo, porque estaríamos redundando dentro de un mismo documento. Lo que se trata es de darle manejo a la información y que sea mucho más fácil para la persona, para el destinatario del documento. Entonces, así como tenemos esta forma, que es la opción número 2, pasamos a la opción número 3. ¿Cuál es la opción número 3? Solamente colocamos en la parte de arriba, flecha azul una vez más, el cargo de la persona que está remitiendo el documento. Y en la parte de abajo, entonces, el resto de la información. Su nombre, el departamento y la firma a la cual está respaldando el documento. Entonces, vamos a redondear con los ejemplos para que a todos nos quede claro cómo lo estamos trabajando. ¿Ok? Vamos aquí. Si vamos a trabajar con la opción de destinatario número 1, lo primero que yo debo tener en cuenta es que voy a colocar el para, ese nunca va a cambiar en mayúscula sostenida, que voy a colocar el título de referencia de esa persona, voy a poner el nombre, coloco una coma y ubico el cargo de esa persona, ¿cierto? Si voy a trabajar con la opción número 2 del destinatario, ya sé que solamente voy a utilizar el cargo y la dependencia. Y dentro del cuerpo del documento voy a colocar el nombre de esa persona. En la opción número 3, entonces es el cargo de esa persona. Únicamente aquí quito la dependencia. Cuando vamos a pasar a los destinatarios, voy a hacer el mismo ejercicio. Yo voy a decidir si voy a trabajar con el nombre de la persona y el cargo que esa persona tiene. Cuando lo haga de esa manera, yo sé que en la parte de abajo lo único que voy a poner de esa persona es el departamento al cual pertenece y la firma. Cuando lo haga así. Cuando esté trabajando, si coloco el cargo de la persona y la dependencia a la cual pertenece, abajo voy a ubicar su nombre.
siempre, más la firma. La firma nunca va a cambiar de posición, siempre va a estar ubicada en la misma zona, sobre la línea de firma. ¿Qué es lo que va a variar? Que si yo en la opción número 1 coloqué al señor Guillermo, pues, y coloqué que él es el director, abajo sencillamente pongo la dependencia y la firma de él. Le coloco la línea de firma para que el señor Guillermo entonces me firme el documento. Si hice, hoy no quiero trabajar así, vamos a referenciar mejor al cargo y al departamento que lo envía, entonces ya sé que debo referenciar en la parte inferior el nombre de esa persona. Asimismo, cuando estamos trabajando en la opción número 3, yo no coloqué nombre, no coloqué departamento. Ah, él es el director. Ya sé que los dos datos que no coloqué, debo ubicarlos en la parte inferior, debajo de la línea de firma de ese empleado. ¿Ok? A todos les ha quedado claro. Fran, ¿cómo hago cuando voy a referenciar a un empleado con la opción número 1 en el remitente? ¿Cómo hago? Bueno, ¿quién de los que está en la sala? Profe. Ajá, ahora sí, mijito, a ver. Profe, repítame, por favor. Ok, te decía que cómo hacemos para crear el esquema del remitente con la opción número 1. ¿Cuál es ese orden que lleva? Profe, va el nombre de la persona que va a enviar y seguido de una coma y luego va el cargo. Okay. Y por último, bueno, pues el cargo, por último sí va el cargo, el último va el cargo y sin necesidad de colocar el nombre, va a su firma. Ok. ¿Y qué ponemos debajo de la línea de firma cuando utilizamos el esquema número 1, Fran? El departamento al que pertenece. Correcto, muy bien. ¿Y ese nombre cómo lo voy a colocar? ¿Mayúscula sostenida o mayúscula inicial? Mayúscula inicial, profe. Listo. Natalie, ¿yo puedo utilizar negrillas en esta zona? No, señor. Listo, pues. ¿Cómo debo yo colocar la preposición para y la preposición de? Natalie. Para en mayúscula y con los 2 puntos y el de también en mayúscula con los 2 puntos. Listo, pues. Libardo, ¿cuántas opciones tengo yo para colocar el remitente en un memorándum? 3, señor. Listo. ¿Y de qué va a depender que tú utilices la 1, la 2 o la 3? ¿Existe algo que te obligue? No. Ajá. Entonces, ¿qué dice el Libardo cuando quiere usar uno, la otra? ¿De qué depende que lo utilices? Cuando no quiera, señor. Exacto, cuando usted quiera. Ustedes como secretarios, como asistentes, cuando estén redactando el documento, definen qué esquema van a utilizar, ¿ok? Siempre y cuando estén pendientes de que si colocaron a la señora Clara Rodríguez Orozco o al nombre del empleado, en este caso, porque ya se llama así, pero colocan el nombre del empleado en la parte superior, ya saben, hablo ahora del destinatario, ya saben que no lo van a colocar al interior del cuerpo del documento. Si colocaron, en el caso del remitente, el nombre del señor en la parte de arriba, entonces en la parte inferior van a colocar su firma y el departamento al cual pertenece. ¿Ok? Eso es lo que quiero que a ustedes les quede claro con respecto a este esquema que estamos trabajando. Es, digamos, la parte que hace la diferencia con respecto al resto de los documentos que hemos estado trabajando. De aquí en adelante, los otros segmentos que vamos a trabajar son iguales a los otros documentos que hemos venido trabajando. Por eso les dije, primero les voy a explicar bien desmenuzadita esta parte para que a ustedes les quede claro. Y la vamos a hacer en ejercicio para que aún más puedan cimentar esa parte y la mecanicen. Acuérdense que yo les he dicho a ustedes que todo lo que tiene que ver con la redacción, ustedes tienen que aprender a mecanizar. Entonces, asimismo, dentro de este esquema, cuando ustedes están trabajando, se van a encontrar entonces con la parte del cuerpo del documento. Antes de esa parte del documento, ustedes van a encontrarse con el asunto. Ese asunto, si ustedes se dan cuenta, también lo van a escribir, la palabra asunto la van a escribir con mayúscula sostenida, al igual que el para, al igual que el de.
el asunto también lo escriben con mayúscula sostenida y le colocan los 2 puntos dentro de ese esquema. Si ustedes miran el esquema que yo les estoy proyectando en este momento ahí en sus dispositivos, miren que el para, el de y el asunto son un solo bloque. Se trabaja con un interlineado de una sola línea. Debe ser un solo bloque. Y se acuerdan lo que les explicaba ayer cuando les decía la opción del para y el asunto en la circular que debía quedar en una misma línea, en una misma dirección, el interlineado. Bueno, igual pasa aquí. Miren por favor ahí en lo que yo les estoy proyectando y dense cuenta que la palabra señora, la palabra director y la palabra información están en la misma dirección de escritura. ¿Se acuerdan que les indicaba que eso es estética a la hora de la presentación de la información? Bueno, ese elemento ustedes deben tenerlo en cuenta cuando estén redactando. ¿Cómo así, profe? La palabra para, la de y el asunto, las iniciales deben quedar en la misma línea de escritura. Y cuando ya han terminado de redactar esas 3 palabras y comienzan a redactar su respectivo contenido, entonces ese complemento debe quedar también en la misma línea de escritura. Miren ahí el ejemplo tal cual como yo se los estoy mostrando. Sin importar cuál sea el contenido, siempre deben quedar en la misma línea de escritura. Entonces, al igual que en las cartas, al igual que en las circulares, el asunto aquí maneja el mismo esquema de redacción. Es lenguaje telegráfico, mínimo 2 palabras, máximo 4 palabras, y no van a utilizar ni preposiciones, ni conjunciones, ni artículos. Entiéndase la, en, un, para, cómo, cuándo. Nada de eso lo van a utilizar. Tienen que ser palabras concretas, por eso se le denomina lenguaje telegráfico. Si miran, es lo mismo que hemos estado trabajando, lo único que varía es que aquí la palabra asunto va en mayúscula sostenida. Es lo único que va a variar. De resto, se mantienen las mismas reglas de redacción que yo les he estado explicando durante el desarrollo del módulo, ¿ok? Así también nos vamos a encontrar cuando estemos redactando este tipo de documentos, entonces el cuerpo del texto. ¿Qué tiene ese cuerpo de texto, profesora? Al igual que en la circular, tiene la línea de saludo incluida dentro del cuerpo del documento. Pero miren la aclaración que les voy a hacer aquí. Cuando el memorándum es sancionatorio, no lleva línea de saludo. Profe, ¿por qué no lleva línea de saludo si usted nos ha dicho que siempre tenemos que mantener la norma de cortesía a la hora de redactar? Sí, pero como se trata de sancionar, no tendría concordancia si yo utilizo línea de saludo para ese documento. Imagínense que yo le esté diciendo a alguien, cordial saludo, señor Pepito Pérez. Le informo que a partir del día de mañana usted se encuentra suspendido por haberse presentado a la empresa en estado de embriaguez y licoramiento. De igual manera, se le notifica que durante el tiempo de la suspensión no le serán cancelados ninguna de las prestaciones a las cuales usted tiene derecho por ley. O sea, no tiene concordancia que yo le esté diciendo al empleado que lo voy a sancionar porque cometió una falta muy grave al interior de la empresa y que arranque con un cordial saludo. Cuando es así, sencillamente se le notifica, se arranca. Cuando estemos trabajando los ejercicios, vamos a hacer un ejercicio de memorándum sancionatorio. Ustedes se van a dar cuenta que uno comienza de entrada, se le informa que, se le notifica que, así, sin saludo, con el nombre de la persona directamente y se le notifica cuál es la sanción que se le está interponiendo por la falta que haya cometido. Pero eso se los explico cuando estemos trabajando ese ejercicio, ¿ok? Aquí lo que quiero que le quede claro es que la línea de saludo va a depender del contenido que ustedes estén trabajando.
¿Se acuerdan que les indiqué que un memorándum no necesariamente es para sancionar a una persona? También puede ser para notificar, también puede ser para requerir, también puede ser para informar, también puede ser para aclarar, cuando nosotros estamos trabajando un memorándum. Entonces, dentro de ese mismo esquema, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que yo les estoy colocando ahí en sus dispositivos, es un memorándum informativo. Miren que arranca con la línea de saludo, cordial saludo, procedemos a colocar la coma y se procede a decir cuál es el esquema que ha originado ese documento. Y al igual que el método IPLER, que es el que venimos manejando, miren que en el primer párrafo está el para qué del documento. Yo estoy diciendo información, nuevos parámetros publicitarios y miren lo que estoy indicando. Cordial saludo desde el departamento de marketing, le estamos informando los nuevos lineamientos de publicidad y mercadeo. En esta nueva etapa se le debe hacer la entrega de portafolios de servicio a los clientes que llegan directamente a la gerencia. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que dijimos el para qué del documento? Vamos a ver aquí a quién selecciono. Natalie, ¿qué palabra debo cambiar yo en ese asunto para que sea igual al objetivo que yo estoy manejando o al asunto que yo estoy manejando en el primer párrafo de ese memorándum? Una sola palabra hay que cambiar ahí, Natalie. Buscamos la ayuda contigo. Listo, pues, a ver, Loraine. Sí, señor. Listo, pues, no hay problema. Lineamiento, profe. Lineamiento. ¿Dónde deberíamos colocar lineamiento, Loraine? Dentro del asunto, o sea, que diga información, nuevos lineamientos. Perfecto, eso, muy bien, Loraine. Ahora sí, Natalie. Sí, señora. Listo, muy bien, mijita. Eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando estén redactando. Yo acá abajo allá arriba estoy diciendo parámetros, aquí no, tiene que concordar, lo que esté en el asunto tiene que concordar con lo que el objetivo que yo estoy expresando en ese primer párrafo. Entonces, cambiamos ese parámetro y le colocamos lineamiento, información, nuevos lineamientos publicitarios. ¿Para qué? Para que el método IPLER, cuando la persona nos lea el documento, apenas lee ese asunto y lee el primer párrafo, ya la persona va a saber de qué se trata el documento. No es capricho, sino que es para que le llegue con claridad el mensaje al destinatario. Acuérdense que esa es la finalidad de ustedes como redactores, que ese mensaje llegue con claridad. Entonces, asimismo, dentro del memorándum, al igual que con los otros documentos, ya sabemos, en el primer párrafo tiene que estar el para qué o el objetivo de ese documento. Los otros párrafos son complementos para ampliar la información. Esa parte ya todos aquí en la sala la tenemos clara, ¿no es cierto? Entonces, así como tenemos un cuerpo del documento, entonces nos vamos a encontrar con una línea de despedida. En el memorándum, al igual que en los otros documentos que hemos estado trabajando, la línea de despedida va a depender, una vez más, del contenido, es decir, del mensaje que yo esté transmitiendo con ese documento. Si yo le estoy diciendo a Pepito Pérez que él va a ser sancionado, que se le va a suspender y durante el tiempo de la suspensión no se le van a pagar sus honorarios, ¿será que yo puedo utilizar agradecemos su gentil colaboración? Mirta, ¿me escuchaste? No, profe. Ajá. ¿Por qué yo no puedo decirle agradecemos su gentil colaboración a alguien que le estoy diciendo que lo voy a sancionar? ¿Tiene concordancia? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, profe, y cuando es así, entonces, ¿qué frase de despedida podemos utilizar? La general, atentamente. Ya, no se le dice más nada. Ahora, cuando son documentos informativos, como este que yo les estoy proyectando, podemos utilizar cualquiera de los dos. Podemos utilizar tanto la atentamente como agradecemos su gentil colaboración, porque en este caso sí habría concordancia con cualquiera de los dos esquemas, ¿ok? Asimismo, cuando nosotros estamos trabajando dentro de este esquema,
¿Qué debemos nosotros entonces tener claro? Primero, la línea de saludo la vamos a utilizar siempre y cuando el memorándum no sea sancionatorio. Segundo, tengo 3 formas de presentar los destinatarios y los remitentes, ¿cierto? Y tercero, en el primer párrafo tiene que estar el para qué del documento y debe concordar con el asunto que yo le coloqué al inicio del documento. Vamos a mirar unos ejemplos para que mañana podamos trabajar los ejercicios bien trabajados. Entonces, ejemplo número 1. Si ven, cuando tenemos que en el destinatario, título, nombre y cargo para señora, que es el título de referencia, nombre, Clara Rodríguez, cargo, secretaria general. Segundo esquema, dentro del mismo ejemplo, que es lo que determina la forma como se organiza la información. En el referenciado o el remitente, vamos a colocar el nombre de la persona, director. Cuando es así, en la parte inferior vamos a poner solamente la firma y el departamento al que pertenece. Miren que aquí ya tenemos el documento completo dentro de este esquema. Ahora, resulta que yo en este documento, en el segundo párrafo, estoy diciendo, dicho material lo adjunto a la entrega de este documento. Son 250 ejemplares de portafolio. Gisette, ¿está bien que al decir yo aquí en este segundo párrafo adjunto, yo le coloque anexos a ese documento? No, señora. No está bien que yo le ponga anexos. 250, sí. Porque el señor va, si un anexo uno lo lleva físicamente, ¿no? Bueno, pienso yo 250, señor. O si lleva, señor. Pues no, la verdad es que en el colegio... ¿Por qué lado lo estás tomando? Si me explicas mejor, te puedo decir señor si lleva, señor no lleva. O sea, anexo sí puede llevar. Pero digo, o sea, el anexo normalmente se va físicamente. Gabriela Sofía, silencio, por favor. A ese memorando se le ponen esos 250 anexos, esos 250 ejemplares de portafolio se le pegan a ese memorando, señor. O sea, se entregan con eso, es lo que... Claro, tú puedes enviar como adjunto a un documento, porque es que el documento administrativo tú lo envías en su respectivo sobre de Manila y dentro de los 250 ejemplares. Aparte de eso, mandas un paquete, solamente que tú estás diciendo que lo adjuntas para que haya, ¿se acuerdan?, un elemento probatorio. Yo estoy certificando en este documento que a la señora Clara le entregué 250 ejemplares de portafolio. De paso, porque si soy el director del Departamento de Publicidad y Marketing, cuando a mí un gerente me pregunte qué pasó con este material, yo debo tener una explicación. Entonces, sí se puede. La pregunta gira en torno a si está bien hecho o no ese anexo ahí en esa parte. Sí, señora. Listo, pues. Muy bien. Sí está bien escrito. Está especificado un anexo y dentro de los paréntesis estoy definiendo paso a paso de forma específica en qué consiste ese anexo. Valga la duda de Gisette, por eso es que me gusta establecer estas preguntas con ustedes, porque eso permite esclarecer posibles dudas que ustedes tengan allá. Los anexos pueden ser de cualquier tipo y de cualquier cantidad, porque incluso a mí me puede llegar el documento donde me notifican el envío de una información. Supongamos, me mandaron un camión lleno de mercancía, de insumos, porque yo trabajo en Gradesa y resulta que en Gradesa yo soy la secretaria del Departamento de Almacenamiento de Insumos, y entonces todo lo que tiene que ver con químicos llegan a mi área de trabajo. Entonces me envían un documento donde me están haciendo la relación de esos insumos, especificándome cuáles son, y puede ser un camión completo, y me están entregando un documento donde me están haciendo la relación de eso.
y me están especificando, anexo a este documento la relación de todos los insumos que le van a ser entregados al departamento al cual usted pertenece. Yo lo que tengo que hacer es hacer la respectiva revisión del mismo. O sea, la cantidad va a depender de la necesidad de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy? Hoy yo no les voy a dejar ejercicio porque yo quiero que ustedes allá en casita, ahora cuando yo les publique el documento en PDF, saquen los apuntes y se familiaricen con eso que yo expliqué hoy. Se familiaricen cuál es el esquema de opción 1, cuál es el esquema opción 2, de qué forma yo puedo presentar un destinatario, de qué forma yo puedo presentar un remitente, qué cambia cuando utilizo un formato, qué cambia cuando utilizo el otro formato. Mañana yo voy a mostrar unos ejemplos y algunos van a estar bien y otros van a estar mal y ustedes van a detectar qué está bueno y qué está malo en esos documentos. Y posteriormente, entonces, ahí se hacemos los ejercicios. ¿Vieron, chicos? Bueno, voy a activar aquí el video. Ya nos faltan 2 minuticos para que se nos acabe nuestra hora y media de clase del día de hoy. Voy a dejar de compartir con ustedes la información. Compromiso que ustedes tienen con ustedes mismos el día de hoy, revisar el material que yo voy a enviar, por favor, para que mañana ya sea poder yo verificar que no les quedó claro y que podamos hacer entonces los ejercicios. Así, de esa manera, digamos que ustedes aprenden a manejar bien cómo se hace la redacción de lo que tiene que ver con un memorando. Bueno, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a la clase. Nos vemos entonces en el día de mañana viernes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Bendiciones para todos.